Hermanos, es un privilegio estar como todos los viernes en sus hogares, esperando que estén dispuestos a seguir hablando de las cosas del Señor. No se olvide que el tema que estamos viendo en general son las disciplinas cristianas. Y obviamente hemos comenzado con lo principal que debe ser para todo en la vida cristiana, que es la oración. Y ya tenemos todo este mes hablando sobre la oración, y el mes pasado hablamos ya en 4 temas, y el viernes pasado comencé una clase sobre la oración que es muy delicada, y por eso les dije que iba a hacerlo en 2 partes. Es decir, que el día de hoy vamos a darle otro repaso a lo que vimos el viernes pasado, porque es importante aprender lo que es la soberanía de Dios relacionado a la oración. Es decir, que no siempre nosotros lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo va a contestar a nuestro favor por diferentes circunstancias, porque en la soberanía de Dios vamos a encontrar que Dios tiene decretos, es decir, Dios decreta ciertas cosas para las naciones, para los pueblos, para las personas individualmente. Un ejemplo, Moisés nació y parecería casualidad que hubo persecución hacia los judíos porque se habían procreado mucho y estaban matando a todos los niños. Y entonces lo pusieron en una cesta en el río, imagínense, y parecería casualidad que lo rescata de la misma mamá que trabajaba para la hija del faraón, y se crió él ahí, en el palacio, 40 años, y llegó a ser importantísimo. Y a la misma vez, después él descubrió que de dónde venía y defendió a un judío, y le tocó salir huyendo otros 40 años al desierto. Y no, Dios lo había escogido a él ya, definitivamente, lo preparó para poder, imagínense, en esos tiempos, ahorita no lo podemos hacer. Usted no puede llegar a la Casa Blanca y mire, quiero hablar con Biden, no. Imagínense, en un emperador así, un faraón, nadie podía llegar así nomás. Pero Dios preparó a Moisés para que Moisés tuviera entrada y pudiera hablar con Faraón, para que decirle, mira, Dios me dice que dejes mi pueblo ir. Y así Dios preparó a muchos hombres de Dios y lo sigue haciendo. Dios sigue decretando, a este yo lo he escogido para esto, a este yo lo tengo para esto. Y en esos decretos de Dios, ¿qué se puede hacer? Dios le dice al profeta que fuera a orar por Pablo, ve y ora por él porque escogido mío es para predicar a los gentiles. Aunque Pablo era un perseguidor de la iglesia, terminó siendo un baluarte en el evangelio, predicando del Señor, porque estaba escogido. Entonces, en la Cruzada Estudiantil para Jesucristo, yo aprendí algo que me llamó la atención. Cuando salíamos a evangelizar, ellos lo siguen haciendo. Aquí en Estados Unidos se llama Campus Crusade, y en español se llama ese ministerio Cruzada Estudiantil para Jesucristo. Y ellos hicieron muy populares las 4 leyes espirituales. Pero ellos comienzan diciéndole, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y así es, hermano. Aún hasta cuando ya estaba viejo, B.B. King, el que toca blues, decía que desde su abuela decían que él había nacido para tocar blues, porque claro, todo eso se criaron en iglesias evangélicas, ¿verdad?, de morenos, y ahí escuchaban la palabra, y entonces de ahí deben de haber escuchado, no, Dios te escogió para eso, ¿verdad? Que lo habrá escogido para escoger blues, quién sabe, ¿verdad? Pero eso es algo que es una realidad. Entonces, hay decretos de Dios, ¿sí? No los podemos cambiar nosotros. Y esos designios de Dios, hermanos, nosotros no podemos manipularlos, porque sería increíble que nosotros digamos que Dios le vamos a hacer cambiar de idea. No, Dios ya sabe todo, Dios conoce todo. Y como base les di este versículo que se encuentra en 1 Samuel,
este versículo apártelo por ahí, conózcalo para cuando tenga dudas, entienda esto, Dios es el que decide las cosas. 1 Samuel 2, versículos del 6 al 8 dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. En otras palabras, yo estoy donde estoy porque Dios me lo ha permitido. Usted está donde está porque Dios se lo ha permitido. Pudo haber él hecho otra cosa con nosotros. Cuando estaba más joven en el ministerio, que uno quiere servirle a Dios y tiene un gran entusiasmo para servirle a Dios, y encontré oposición en el mismo cristianismo a las cosas que uno quiere hacer para Dios. Y entonces usted decía, bueno, y entonces yo me comparaba con el que me estaba diciendo que no y que no nos dejaba hacer las cosas. Dije, pero si este está ignorante, este no sabe. Y eso me molestaba a mí. Hasta que un pastor maduro ya, señor, me dio una gran lección y me dijo, mira, tú no vas a cambiar las cosas. Todas estas cosas que te pueden pasar en el ministerio, Dios las va a permitir precisamente para forjar tu carácter, para que entiendas que lo que se hace lo permite y no porque nosotros lo manipulemos. Esa soberanía de Dios, hermanos, es bien importante entenderla. Porque lo más triste es ver hermanos que no oran porque no tienen fe que Dios les va a contestar. Hermanos que no oran porque no tienen en absoluto la seguridad de que Dios puede hacer un milagro en sus vidas. ¿Y por qué es eso? Porque bueno, quisieran que cada vez que oran, ¡pum!, se haga lo que ellos dicen. Imagínense qué lindo sería que todas las oraciones, ¡bam!, ¡boom!, Dios nos las conteste. Pero hay veces, hermano, la Escritura nos lo dice, que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero en el final son caminos de muerte. A veces le pedimos a Dios por bendiciones grandes, materiales, y Dios no nos la concede. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no lo vamos a poder manejar. ¿Cuánta gente no vemos en las iglesias que vienen con graves problemas? Dios les resuelve el problema y ¿qué cree que hacen? Se alejan de Dios. Dice, hermano, no podía venir porque no tengo carro y todo. Tienen carro y ya no se acuerdan de ir a la iglesia. Están tan ocupados haciendo dinero que no tienen tiempo para estar hoy a las 8 de la noche escuchando un mensaje, o un miércoles, o un domingo a las 10 de la mañana. Pero cuando tenemos necesidad, queremos que Dios nos conteste. Inmediatamente Dios tiene que contestarnos. Entonces, cuando tomamos la oración de esa manera, muchos se disolucionan y ya no quieren pedirle a Dios. Me hizo una pregunta un pastor el día de ayer, por cierto. ¿Por qué, hermanos, los cultos de oración la gente no les gusta? Y siempre hay alguna excusa, ¿verdad?, para no orar. Bueno, porque es un esfuerzo que hay que hacer. Y la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que ser diligentes, que es trabajo. Por ejemplo, alguien quiere tener un buen hogar que camine bien, es trabajo. Los dos, hombre y mujer, tienen que trabajar en su manera de pensar, en su manera de comportarse, en saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Ese esfuerzo, pero un esfuerzo que es después bendecido y le trae felicidad. Así es el camino del Señor. Parecería esfuerzo tener que orar, parecería esfuerzo que usted esté sentado ahorita ahí escuchando este mensaje cuando podría estar viendo una novela o un partido de fútbol o otra cosa. Parecería esfuerzo, pero eso le va a traer bendición, porque créame que lo que le estoy enseñando ahorita es algo extraordinario, vale oro, hermano. El saber por cómo interviene la soberanía de Dios con la oración.
¿Por qué? Porque si Dios es soberano, ya lo acabamos de leer aquí en 1 Samuel 2, del 6 al 8, que él decide si usted va a ser rico, si usted va a ser pobre, si Él lo quiere y se lo va a levantar y lo va a poner a lo más alto. Esa es la verdad. Nada cae, dice, ni una hoja sin la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte Jesús lo dice, nuestros cabellos están contados. En Mateo 6 nos dice que antes de que pidamos las cosas, Dios ya las sabe. Entonces, hay que primero aceptar esa soberanía de Dios y entender lo que así es la cosa. Pero después viene la enseñanza de la Escritura donde Dios mismo nos pide que oremos, que aclamemos a Él. Si usted tiene años conmigo, me habrá escuchado ya 10,000 veces decir ese gran versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Jesús en el Sermón del Monte dice que nosotros oremos. Dice, porque el que toca se le va a abrir, al que busca va a hallar. Al que pide se le dará. Él nos invita a que oremos. Tuvimos también una clase sobre cómo debemos de pedir en el nombre de Jesús para que Dios nos bendiga. En el libro de Santiago nos dice, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite. Porque la oración del justo puede mucho. Es decir, que la Escritura nos enseña que debemos de orar. Los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Entonces, Dios no nos va a mandar a hacer algo, hermanos, que no tenga valor, que diga, no, ¿para qué vamos a orarle si Él de todas maneras va a hacer lo que quiere, hermano? Usted está poniendo a Dios en su mente humana. Como que si a Dios cuando venimos y le pedimos, ok, voy a hacer esto. Se me había olvidado. De verdad te interesa. No. Él ya lo conoce a usted, como dice en el Salmo 139, desde el vientre de tu madre hasta donde va a ser, Dios ya sabe. Pero fíjese bien, si no existiera la oración, si Dios no nos pidiera orar, hermanos, créame que no lo haríamos por nada, ¿me entiende? El día de hoy, por ejemplo, si usted está atento al website, no el website, en el sitio que tenemos, la oración de la iglesia, en WhatsApp, si usted tiene atento a eso, habrá visto que hoy, por ejemplo, han puesto que oremos por dos personas que están con cáncer, ¿verdad? Uno adulto y otro más joven. Yo les puse de una hermana de la iglesia en inglés en Calvary, la tía de Luke, que la mayoría de nosotros lo conocemos, un muchacho que anda siempre entre medio ahí. Son peticiones grandes, ¿me entiendes? Donde Dios tiene que hacer un milagro. Y me encanta cómo inmediatamente, pam, empiezan a contestar mucho. Dios tiene el control, Dios de eso, Dios de eso. Me encanta, me llena de alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que debemos de tener fe y debemos de orar. El Señor nos impulsa a eso, que oremos siempre y sin desmayar. Nos enseña parábolas, dándonos ejemplos para que oremos. Entonces, si Dios nos pide que oremos, si Dios nos manda a orar, es porque entonces la oración tiene importancia para Dios. Y no hay que confundir entonces ese poder que tiene Dios de decisión en su infinito poder con lo que Él nos está pidiendo en su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra. Porque si Él nos pide que oremos es porque nos va a contestar la oración. Y en 1 Juan, el apóstol Juan dice eso, oramos porque sabemos que Él contesta la oración. Pero Él lo va a hacer dentro de la voluntad de Él.
Y ese es donde el viernes pasado quise yo que se pudiera entender, hermano. Recuérdese, el deber suyo es este. Usted debe orar y debe orar con fe. Usted debe de pedir con autoridad. Debe pedir en base a la palabra de Dios, pidiéndole que ese espíritu lo lleve a pedir bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Estar constantes en la oración, estar diligentes en la oración, estar todo el tiempo delante de Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Cuando Él va a contestar, va a contestar. Pero eso ya no nos compete a nosotros. Y ese es el problema humano, que no queremos que Él lo haga a nuestra manera. Hoy se lo pido, hoy me lo tiene que dar. ¿Y para qué me hace esperar? Hay peticiones que Dios se tarda años en contestarlas. El día de hoy me estuvo preguntando alguien también que me sentí ofendido, ¿verdad? Pero no lo hizo con mala intención. Preguntándome si dónde estábamos nosotros congregándonos ahora, si nos permitían reunirnos, si nos permitían tal cosa. Le dije, no, nosotros somos una iglesia y nosotros decidimos todo. Pero aún así insistió todavía y les permiten hacer esto. Y miren, en unos segundos, recorrí 20 y tantos años de que cuando comenzamos nosotros, un grupo pequeño allá en Cerritos, y después como venimos nosotros a la Telegraph. Pase por ahí un día de estos, pase por ahí y se va a dar cuenta, va a decir, wow, ¿dónde nos reuníamos? Y mire, fueron los años más fructíferos de nuestra iglesia. Y fue un recorrido, hermano, un recorrido de años, hasta llegar a un punto ahora donde sí, usted puede decir con toda autoridad, no, es mi iglesia. Y de ahí nadie nos saca, a menos que nosotros mismos nos saquemos. No porque a la fuerza, no, es porque nosotros tenemos ya esa capacidad de poder decidir qué hacer o qué no hacer. Y esa es una bendición. Pero se tardó el Señor 20 años. ¿Me entienden? Entre ese lapso yo estuve encargado 12 años allí en la CBA de ayudar a los grupos étnicos. Y 5 iglesias pasaron por mis manos. De que yo tenía que ayudar a cómo les quedaran a estas congregaciones. Me dieron otra iglesia con el edificio y todos los papeles allá en Las Vegas, y allá está esa iglesia, la iglesia del Valle. Y me tocaba darla y yo... Pero no, Dios tiene sus designios, hermano. Y lo mismo con su vida, usted no se desespere, el deber suyo es pedirle a Dios, nunca dudar, no diga que se haga tu voluntad, pero así como, que sea, no, usted pídale a Dios con fe, porque lo que diga, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 11 de San Marcos, lo que diga, eso a usted le va a venir. ¿Usted cree que sorprende usted a Dios y que Dios va a decir, pobrecito, hombre, le voy a contestar a este hermano? No, Dios ya sabe todo. No ponga a Dios en un cajón. No ponga a Dios en un cajón. Usted pídale con fe. Si Él le va a dar, se va a dar. Pero esa es cuestión de Dios, no ya de nosotros. Pero es lo que sí nos enseña, que oremos sin cesar. Que seamos inoportunos, es decir, en todo momento pedirle a Dios lo que necesitamos. Tener autoridad de pedirle a Dios, ser específicos con Dios, necesito esto. Ese es nuestro deber. Ahora viene la enseñanza y póngame mucha atención. ¿Por qué es que Dios lo ha hecho así? ¿Por qué Dios nos inventó otra cosa? Porque nosotros, hermanos, como dice el mexicano, ¿verdad? Ahí en la calle, somos cabezones, somos necios. Entonces Dios tiene que buscar una manera de cómo lo busquemos, de cómo nos encontremos con Él. Porque el deseo de Dios es tener una relación personal con usted, íntima, personal con usted. Y si no fuera por la oración, Él no tiene esa oportunidad que usted se acerque.
Son dos cosas donde Dios interviene con nosotros. La oración, donde usted es el que está pidiéndole y dándole gloria a Dios y alabanza a Dios. Y el otro es la palabra de Dios, donde Él está hablando a usted. Pero esas dos cosas son las que menos hacen los cristianos. Y por eso es que Dios tiene que empujarnos a eso. Entonces, la enseñanza el viernes la terminamos dándole este consejo en la oración, hermano. No piense en la oración nada más como un momento en que vamos a irle a pedir a Dios. No, no lo piense así. Quítese eso de la cabeza. La manera en que usted debe pensar primero es esto. Voy a hablar con mi Señor, el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que, como dice aquí la Escritura, hace lo que Él quiere. Por ejemplo, aquí en el Salmo, en Isaías, 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Es decir, que a Dios nadie le puede decir, no hagas esto, no hagas esto. Lo que está diciendo aquí en Isaías 14:27. Entonces, a ese Dios grande, inmenso, es al que usted va a irle a pedir. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación íntima con usted. Entonces, hermano, cuando usted va a orar, piense de esa manera, voy a hablar con Dios, qué bendición. Y dígaselo, Padre eterno, tú eres grande, oh Dios, y es un gozo hablar contigo, que tú me permites. No puedo ir a ver a ningún presidente, pero contigo yo puedo entrar a la hora que me da la gana, Señor. Gracias por eso. Alábelo, bendígalo. Dice el Salmo 3, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que nos salva, que nos rescata del hoyo, y va todo el Salmo alabando a Dios. Alabe a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Él ya sabe qué va a hacer. Él ya sabe su necesidad. Él lo va a bendecir, pero ¿por qué nos pide que oremos? Porque quiere tener relación con nosotros. Y cambie ya ese pensamiento de la oración como que es un trabajo, ya le digo, de ayuda social, donde vamos a ir a pedir a que Dios nos bendiga. No, sí nos va a bendecir, porque Él mismo lo dice. Ese pasaje de 1 Pedro que dice, poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo eso va a suceder. Pero lo principal es esto, que nosotros lo buscamos para tener esa conexión con nuestro Dios. Y entonces la oración hace varias cosas en nosotros. Cuando nosotros oramos, hermanos, la oración nos hace crecer espiritualmente y en conocimiento. Pero lo más precioso es que usted busque a Dios pensando de esa manera. Wow, estoy en unión con Dios, en unión con mi Señor Jesucristo. Y porque nosotros vamos a cada vez que oramos, cada vez que le pedimos a Dios, nosotros vamos creciendo, nos vamos edificando. Les leí un pasaje aquí de 2 Pedro 3:18, 2 Pedro 3:18, donde dice, antes bien, dice Pedro, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir que cuando nosotros oramos, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos viendo cómo Dios nos contesta, cómo Dios nos dice que no, cómo es que Dios trae interés. Tenemos esa relación personal con el Señor. Y por eso es bien fácil hablar de la otra persona. Es fácil decir, oh no, mira, con Dios esto y esto y esto. Oh no, mi Dios a mí no me da. Cuando cada vez que hago esto, Dios me pone algo. Hablamos así, ¿por qué? Porque nos conocemos. Pero si usted no ora, si usted no lee la Biblia, nunca va a tener eso. Por eso da tristeza cuando un hermano solo llega el domingo, escucha un sermón y se va y se olvidó. Entonces, muy difícil que tenga esa intimidad con el Señor.
Los domingos estamos hablando acerca de Jesucristo, de lo que Él nos pide: venid a mí, permaneced en mí. El domingo pasado estudiamos creed en mí, dice Jesús, y vamos a seguir estudiando de cómo Jesús quiere y nos llama y nos llama y nos llama para que tengamos esa comunión con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, creed en mí, ven a mí el que esté cansado y cargado. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunicación con nosotros. Entonces la oración, véalo de esa manera. Véala más que le pidamos por un milagro. Vea que usted está hablando con el Rey Supremo del mundo. Y es algo grande, es un privilegio. Por eso, hermano, como dice aquí Pedro, eso nos hace crecer a nosotros. No solo nos hace crecer en la intimidad de Dios, de pasar un tiempo con Él en la oración, sino que también crecemos nosotros espiritualmente y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos a Dios. Pero también, fíjese bien, otra cosa de beneficio que nos trae es que nos contesta la oración. Dice el Salmo 116.1, Salmo 116.1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Quién no va a amar a un Dios así, verdad? El mismo Jesús nos enseñó, dijo: si ustedes, siendo humanos, saber dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Interesante, hermano. Es decir, Dios quiere eso es lo principal, quiere que tengamos una comunión con Él. Él quiere estar con nosotros. Y sí, nos va a bendecir, nos va a contestar las oraciones, o nos va a decir que no. Pero esa es la soberanía de Dios. Pero la persona que va a Dios y le pide a Dios y no le responde a Dios como Él quiere, si no entiende estas cosas, se desanima. Y no es para desanimarnos, porque aún en las cosas que parecen terribles para nosotros, es porque Dios las ha permitido. ¿Y cuántos pasajes de la Escritura no nos exhorta? Santiago 1 dice: gozaos en las diversas pruebas. Gozaos. El apóstol Pedro nos exhorta que no nos escandalicemos como que algo, no. Imagínense que la Escritura nos exhorta a gozarnos en los problemas. ¿Por qué? Dice Pablo: porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque usted va a ver la mano de Dios. Va a ver a Dios obrando en medio de algo que usted creía que no tenía salida. Por eso, hermano, que todo lo que Dios busca es una comunicación con usted, una intimidad con usted. Y si usted lo toma la oración de esa manera, usted va a ser bendecido. Porque cuando Dios le dice no, no se va a enojar ni se va a desanimar, sino que sabe por qué Dios lo ha permitido. Dios tiene algo, o está trabajando en usted y lo está haciendo crecer, porque hay personas que Dios los hace crecer. Tal vez han dado usted equivocadamente. Lea el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos y va a ver que dice que Dios al que ama, a esa disciplina. Y hay veces Dios nos pega sacudidas buenas para que entendamos. Hay quienes no manejan bien la bendición de Dios y Dios por eso no les permite que hayan trabajo hasta que toquen, ¿verdad? Para que entonces aprecien cuando le dan un trabajo. Otros no aprecian la salud, para nada. No le dan gracias a Dios por el burrito que se echa todas las veces, ¿me entiendes? Muchas veces Dios tiene que sacudirnos para que entendamos, porque dice que somos hijos de Él. Entonces, mi intención, hermanos, es que usted no vea la oración como que solo como que es una cosa de pedir, no. Es un momento personal con Dios maravilloso, el que Dios quiere tener con usted. Y por tener ese contacto con Dios de esa manera y con ese amor que usted lo busca, va a ser bendecido. Y cuando las cosas no se dan como usted las quiere, es porque Dios tiene algo diferente. Es porque Él va a hacer algo diferente. Ya le digo, hermano, todavía
Sigo insistiendo en esto porque hay hermanos que todavía no entienden la bendición que tenemos ahorita, todavía no la entienden. Pero fueron 20 años tremendos. Usted porque no estaba pensando cada mes cómo vamos a pagar la renta, pero yo sí, ¿me entiende? Yo sí, sí me tocaba. Es más, mire, cuando fue la depresión que cayó todo, hasta perdí mi casa, porque no nos alcanzaba. Pero usted me oyó quejar a mí. No, no. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que va haciendo en mi vida, ¿me entiende? Y por eso yo lo animo. No, en lugar de estar quebrando las uñas y todo, y estar pidiendo hermanos que ayuden, y no. Todo el mundo toma decisiones y me voy a algo más barato y pan, y ahí voy. ¿Es un fracaso? No. Al contrario, Dios lo bendice a usted porque usted nunca anda atribulado, usted está feliz y eso es lo que uno quiere en la vida. Pero cuando usted tiene esos momentos íntimos con Dios, orando, adorando al Señor, sirviéndole a Dios, van a haber momentos que aparentemente son negativos, pero no, hermano. Yo pasé momentos de salud tremendos, lo he pasado, pero no por eso me he desanimado. Y yo quisiera que Dios hiciera... Mire, hermano, yo como, claro, usted no ha tenido ese privilegio, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado estar en servicios de oración, de imponer manos a personas y que después dicen, no, hermano, cuando usted oró, Dios ¡pam!, me sanó. Hijo de cuánto milagro no he visto yo a través de la oración. Y cuando a uno le toca y Dios le dice no, es decir, tiene un propósito, tiene un propósito, tiene un propósito. Por eso mi esposa cuando andaba de vacaciones dice, y tal, se reían que llamaron a una de mis hijas que a ver si ella estaba bien de la cabeza porque la querían ver toda preocupada, ¿me entiende? ¿Verdad? Y pasar por todo eso de radiaciones y todas esas cosas, pero no, positivo. ¿Por qué? Porque hermano, eso en el mundo, dice Jesús, tendréis aflicciones, mas confía, yo he vencido al mundo. Y ahorita el problema que usted está pasando, las dificultades que usted está llevando, vuélquese al Señor, pero ya le digo, no como no, tenga momentos de intimidad con el Señor, dígale, Señor, eres grande para mí, en acción de gracias, ten misericordia de mí, y va a ver como Dios, que ya lo sabe todo, sabe toda la historia suya. Él sabe si le va a contestar en ese momento o después, o cómo Dios lo va a hacer. Ese ya es problema de él, ¿me entiende? Lo suyo es su relación con Dios. Y cuando usted trabaja así, nunca se desanima, porque las cosas no se le dieron en ese momento. Ya le digo, por eso es que estaba hablando esto de nuestra iglesia, hermano, porque sí hay hermanos que todavía no realizan la gran bendición que tenemos. Hombre, es enorme, hermano. Es ilimitado lo que podemos hacer ahora en espacio, en un sinfín de cosas. Es ilimitado, ya depende de nosotros, ¿me entiendes? Pero, claro, la iglesia pagó ese precio, pero como los hermanos siguieron insistiendo y nunca nos desanimamos, ahora Dios los ha bendecido. Y muchos de ustedes lo van a usar más que yo, porque yo estoy más viejo, ¿me entiendes? Ya no voy a poder. Pero muchos de ustedes van a ver a todos esos niñitos grandes y todos como que va a ser una historia por allá, ¿me entiendes? Lo que sucedió con la iglesia. Qué bendición, hermano. Por eso que cuando usted ora, usted tiene un momento grande con Dios. Pero de ese momento grande con Dios sí vienen bendiciones. Vienen beneficios que tenemos por orarle al Señor. Pero también cuando Dios detiene un poco, no nos contesta en el momento, no nos desesperamos, porque de todas maneras estamos disfrutando esa relación con Dios y Dios sabe cuándo nos va a responder. Otro ejemplo bíblico que le voy a dar. Israel estuvo cautivo en Egipto 450 años y aclamaron a Dios y Dios preparó a su siervo Moisés
para sacarlos de Egipto. Pero hermano, cuando lo sacó con milagros que hizo Moisés, 10 plagas. Y tuvieron que morir los primogénitos de los egipcios para que soltaran a los judíos. Y cuando los soltaron, les dieron prendas, les dieron oro, les dieron plata, y salieron ellos al desierto. Y ya cuando estaban libres, comenzaron a protestar y que querían regresarse mejor. Y Dios hizo otro gran milagro de abrir el Mar Rojo y pasaron por ahí y siguieron protestando. Les daba maná del cielo que caía y no tenían que tenían para comer, quejaron. Bueno, y solo eso nos da. Les dio codornices. ¿Para qué codornices? ¿Sabe qué pasó? Se enojó tanto Dios con ellos que les dijo: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y fíjese bien, todos los de esos 40 años no entraron. Entraron las generaciones de los que nacieron y todo eso. Ni Moisés entró, imagínense, por una desobediencia. Dios solo le permitió ver, allá está la tierra. Por eso, si usted está pasando problemas, no se queje de Dios, hombre. No, camine, Dios lo va a bendecir. Pero ore, tenga esos momentos íntimos con Dios. No diga: es que estoy orando y no me contestan. No, hermano, esa es cuestión de Dios. El deber suyo es tener fe que Dios lo va a hacer, orar con fe sin dudar, caminar firme, constante, diligente en la oración, y deje lo demás a Dios. Entonces nunca se va a desanimar a usted, y Dios le va a dar grandes sorpresas. No le va a dar una cosita así, le va a dar otra cosa más grande. Por eso no se preocupe. Usted camine. No se aferre a las cosas de este mundo que son perecederas, dice la Escritura. Buscad las cosas de arriba, donde el Elohim y de eso no lo corrompe. Pues concéntrese en las cosas espirituales y lo material le va a venir. Como dice el Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les trabajan para bien, pero hay una condición: los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Usted camine, trate de descubrir a dónde Dios lo quiere. Así dice Pablo, dice: prosigo al blanco, prosigo al llamamiento de Dios, a ver si puedo hacer aquello por lo cual Dios fui asido por Dios. Sí, eso es nuestro deber. Pero usted siga, y hay momentos en los que usted dice: wow, qué bueno que me mantuve creyendo en mi Dios. Por eso, amado hermano, espero que en esta noche pueda entender esa relación que hay entre la magnificencia de Dios y su soberanía de hacer lo que Él quiere con la oración. La oración Dios nos la ha puesto a nosotros, hermanos, porque quiere tener un momento íntimo con nosotros y que usted lo reconozca por lo que Él es y gozarse con usted. Y en medio de eso Dios lo va a bendecir. Si Dios no nos llamara y nos impulsara a orar, ni nos acordaríamos de Él. Pero los hermanos que oran le pueden decir cómo Dios contesta la oración. Y por eso a mí me encantan las palabras que ponen, ¿verdad? Dios está en control, Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer... Y hay momentos que no. Hace poquito se estuvo orando por un niño que murió, ¿verdad? No se nos concedió eso, ¿verdad? Pero Dios sabía por qué, ¿me entiende? Dios sabe por qué. Y uno le da gloria a Dios y sigue para adelante, porque Él sí sabe. Los que tienen hijos lo saben. ¿Le da usted todo a sus hijos? No. Hay momentos que usted les tiene que decir que no, porque no es para el beneficio de ellos. Muchas veces usted tiene que castigarlos también, corregirlos, para que en el futuro no sufran. Y Dios así pule.
En el libro de Job, por eso Job, en medio de todos los problemas, dice, Dios conoce mi camino, me probará, dice, y saldré como el oro. ¿Por qué pone el oro? Porque el oro se pule y se trabaja a martillazos y con fuego, ¿me entiende? Y muchas veces en nuestra vida le toca pasar por momentos difíciles para poder llegar a lo que nosotros podemos llegar. Así que mi hermano, Dios me lo bendiga. El Señor permita que usted tome el concepto de la oración de esa manera, que es algo precioso, lo que Dios quiere. Dios quiere estar con usted, más que las cosas. Pero en medio de eso Dios lo va a bendecir. Por eso, hermano, lo invitamos siempre todos los viernes a que esté con nosotros. Vamos a seguir estudiando sobre todos estos temas interesantes que son importantes en la vida del cristiano. Vamos a hablar de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la importancia de caminar en el Espíritu. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero tenemos que comenzar siempre y comenzamos con la oración. Si se va hacia atrás, usted puede irse en las semanas a escuchar los sermones anteriores de cómo orar, cómo pedirle a Dios con fe y todas esas cosas. Y estas últimas 2 semanas hemos estudiado precisamente de la soberanía de Dios, en el que Dios nos va a contestar como Él quiere, no nos va a desanimar. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y en medio de eso nos va a bendecir. Pero lo que más le interesa a Dios es que verdaderamente usted lo reconozca como Dios y le dé esa pleitesía a Él como Dios, porque Él es grande, porque Él decide qué es lo que va a hacer. Dios me lo bendiga y lo espero el próximo viernes, hermano.